Nos dice David en el Salmo 131, versículo 2: En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Otra versión dice, la NTV, he calmado. La DHH, he callado y estoy tranquilo. La NBI, me he calmado y me he aquietado. La JBS, me puse en silencio. La BHTI, estoy tranquilo. El profeta Jeremías nos dice que eso se logra cuando en Dios me deleito y me alabo en conocerlo, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, y además porque esa es la voluntad de Dios. El Señor Jesús nos enseñó cómo aquietar nuestra alma cuando en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, del versículo 1 al 13, o coincidencialmente en el capítulo 4 de Mateo, del versículo 1 al 10, nos cuenta la historia bíblica que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo dice, para ser tentado por el diablo. Tremendo momento en el que el Señor Jesús necesitó aquietar su alma. Claro, estamos viendo al llamado príncipe de este siglo, al diablo, Satanás, la serpiente antigua, frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesús, pero completamente hombre. Dice que por 40 días estuvo allí en el desierto y era tentado por el diablo. En esos 40 días no comió nada y tuvo hambre al finalizar. Quiero aclarar que nuestro Señor Jesús nos va a enseñar que cuando Él responde, las incisivas y maliciosas palabras, los dardos del enemigo, está basado en que Él conoce al Padre. Él toma la Escritura en ágape hacia el Padre. Ama la palabra del Padre porque el Señor respetó todo el canon y el protocolo de su envío. Él venía a representar al Padre y no a sí mismo. Él lo pudo haber hecho, representarse a sí mismo, pero no lo hizo. Y además obró en la plenitud del Espíritu Santo, que es Dios. Y entonces nos enseña en la Escritura cómo aquietar nuestra alma. Fíjate. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le está diciendo, si usted es Dios, hágale pues. ¿Me hago entender? Jesús no obra con respecto a esta tentación porque está siendo tentado, sino con respecto al conocimiento, al amor, al Padre, a la confianza. El Señor Jesús está como un niño destetado, recién amamantado, porque Él durante esos 40 días no estuvo aguantando hambre. Él se alimentó de la palabra del Padre. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso está en Deuteronomio. En su segunda andanada, el diablo le lleva a un monte alto y en un momento le muestra todos los reinos de la tierra y dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso sí, si postrado me adorares, todos serán tuyos. Nuevamente el Señor Jesús le responde y en vez de acariciar la idea, le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es aquietar el alma en la palabra de Dios. También está en Deuteronomio. El diablo insiste porque si algo tiene ser insistente, dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, y además le cita las Escrituras, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces respondióle el Señor Jesús diciendo,
Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el Señor Jesús nos enseña cómo aquietar el alma. Él como hombre, 100% hombre, lleno del Espíritu Santo, porque recuerden que el Espíritu Santo desciende sobre él para capacitarlo. Y entonces nos muestra, porque en el mismo capítulo nos cuenta la Escritura que el Señor Jesús era asiduo lector de la palabra. El Señor Jesús se congregaba cada vez en la sinagoga. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, dice el versículo 16 del mismo capítulo 4. ¿Cómo puedo aquietar mi alma? Entonces, concluye Lucas en el versículo 13, este asunto de la tentación. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y vez tras vez el Señor Jesús en su vida nos mostró cómo obró en representación del Padre, en ágape al Padre y siempre en el eje de su palabra. Te había dicho que íbamos a mirar cómo aquietar el alma o cómo estar calmados, como un niño en el regazo de su madre, pero como un hombre o una mujer maduros en la fe por la renovación del entendimiento, basados en la palabra de Dios. Cómo estar en silencio cuando hay que estar en silencio, siempre estar tranquilo como hay que estar tranquilo. Y si el alma se quiere levantar, pues la aquieto. David aquietó su alma. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú nos enseñas en todo. Tú no solamente eres nuestro pastor, eres nuestro Dios, eres nuestro ejemplo, eres el punto al cual seguir, eres nuestra guía. Vamos en pos de ti, puestos los ojos en ti, autor y consumador de la fe. Así que, amigo y amiga, quiero invitarte a que aquietes tu alma, por favor. ¿Cómo? En la palabra del Señor. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo que te está guiando. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para quién? Para nuestro buen Padre, el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra y está a tu favor. Y entonces podrás decirle a todas las tentaciones que te quieren apartar de la calma de Dios, escrito está. Escrito está, escrito está y escrito estará. Eso es aquietar nuestra alma. Hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte, pero fuerte y tranquilo abrazo.